Hola a todos, mi nombre es Alba Fernández San Martín y voy a presentar dos propuestas para la explotación de los recursos digitales de RAE.es en las clases de lengua española de nivel universitario. Efectivamente, la Real Academia Española presenta en su página web, rae.es, una serie de recursos accesibles para cualquier usuario de manera gratuita, comenzando por diccionarios en línea, otras obras académicas, ortografía, gramática, etc., bancos de datos y aplicaciones de consulta rápida que constituyen obviamente no solo una fuente muy valiosa de consulta tanto para profesores como para alumnos, sino que además puede servir a los profesores para plantear actividades que sirvan a los alumnos tanto para adquirir conocimientos lingüísticos como para ejercitar otro tipo de competencias. Si vamos a RAE.es, vemos que aquí a la derecha tenemos los recursos y comienza por los diccionarios, el general de lengua española, panhispánico de dudas, jurídico, etc. Podemos buscar un término en todos ellos. Luego, si seguimos, hay todavía más diccionarios, pues hay un diccionario específico del estudiante, hay diccionarios históricos, etc. Luego tenemos una posibilidad de hacer búsqueda de dudas rápidas, los bancos de datos, que no son sino grandísimas, enormes agrupaciones de textos que nos permiten hacer búsquedas de palabras, de frases también, algunos el Corpus 21 solo del siglo XXI, el Cordes histórico, etc. Y la gramática, se pueden consultar, ortografía, archivos, bueno, hay todo tipo de recursos. A partir de aquí vamos a plantear dos actividades. La primera sería ayudar que los alumnos, entre comillas, ayuden a la RAE a mejorar su diccionario, el diccionario académico, el DLE, y la segunda, ponernos en el lugar de la RAE. Comenzando por la primera, lo primero que vamos a ver es cómo es una entrada del diccionario de la Real Académica. Comenzaría, la palabra en cuestión, a la que corresponde la entrada, luego una referencia sobre el origen de esa palabra. Tenemos la definición, digamos, aquello, lo que nos describe el significado o los distintos significados de la palabra. Luego, en algunos casos hay un ejemplo en el que se ilustra cómo se utiliza. También tenemos sinónimos y luego tenemos lo que se denominan las marcas, es decir, son que se ponen casi siempre abreviadas, son indicaciones que no se refieren al significado de la palabra, sino a su carácter, a sus características, como signo. Y pueden ser esas marcas de diferente tipo. Hay marcas gramaticales que nos indican, por ejemplo, si es un adjetivo, un sustantivo, un verbo, lo que sea, si es masculino o femenino, etc. Marcas geográficas o diatópicas, es decir, marcas que nos dicen dónde se utiliza, en qué partes de toda el área hispanohablante se utiliza esa palabra. Por ejemplo, amigobio se utiliza en Argentina, México, Paraguay y Uruguay. Marcas cronológicas, por ejemplo, que nos dicen que una palabra que está en desuso, que se utilizó en el pasado pero que en la actualidad apenas se utiliza. Marcas de uso, que nos dicen en qué tipos de contextos se utiliza una palabra. No utilizamos todas las palabras en las mismas situaciones, algunas solo son en contextos coloquiales, como amigobio, almóndiga es vulgar, o algunas son solamente formales, etc. Y por último, marcas de ámbito o de especialidad, que nos dicen si una palabra es técnica, por ejemplo, caducifolio nos dice que se refiere a la especialidad o al ámbito de la botánica. Bien, lo que tendrían que hacer los estudiantes entonces sería redactar un informe para proponer un cambio que haga más exacta o más exhaustiva una entrada del diccionario. Esto se puede referir tanto a la definición que hemos visto o también a alguna de las marcas que se le aplica a una palabra, esas marcas de uso, de geográficas, etc. Y obviamente ese cambio que se propone tiene que estar absolutamente fundamentado sobre ejemplos y estadísticas extraídas de los bancos de datos académicos, Corpus 21, CREA, CORDE. Por ejemplo, la palabra rollo. Vamos a ver la definición, vamos a buscarla. Rollo tiene muchas acepciones: cilindro de madera, objeto cuya materia toma forma cilíndrica, manga pastelera, madero redondo, porción de tejido, papel enrollado, película enrollada, canto rodado, trenza de anea forrada de pellejo, papiro, laminado, columna de piedra, pieza de autos, bollo o pan en forma de rosca. Luego empezamos ya con estas serán más
Objetos, las siguientes acepciones tienen un uso más coloquial y se refieren a cosas más abstractas, pues un discurso largo, pesado, cosa, persona que resulta aburrida, mentira, no me cuentes rollos, relación amorosa, después también la lorza, un pliegue de gordura, también se le llama rollo, y luego ya las más reducidas a sitios específicos, incidente irrisorio, discusión acalorada, etc. Luego ya tenemos pues expresiones hechas. Muy bien. Tenemos todas esas acepciones que son muchas. Sin embargo, si vamos al CREA, buscamos rollo, buscamos mal rollo, por ejemplo, hay un montón de casos, quitarse el mal rollo, momentos de mal rollo, y en ese caso, rollo no tiene ninguna de las acepciones que se le daba en el diccionario. No es ni una mentira, ni algo aburrido, se refiere más bien a malas vibraciones, mal ambiente, mala atmósfera. Vemos que aparecen pues bastantes casos. También en el Corpus 21, mucho más actual, ya de pasados los 2000. Mal rollo. Aparece también buen rollo. En ese caso tampoco rollo no se refiere pues ni a una mentira ni a algo aburrido, tiene otro significado. Vemos, tampoco se trata de una expresión fijada que solo se refiere a buen rollo y mal rollo, sino que vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, no es que no, ese no es mi rollo. Bien, en todos estos casos habría que crear, digamos, otra definición, intentar crear a partir de todos estos ejemplos que aparecen en los bancos de datos y hacer un informe para convencer a la RAE de que habría que añadir otra acepción para rollo. Veamos otro caso, el caso de pileta. Tiene también bastantes acepciones, pero nos vamos a fijar en las 6 y las 7. Según esto, en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay tiene el significado de piscina y solamente en Uruguay el significado de lavabo. Sin embargo, si lo vamos a buscar al Corpus 21, nos encontramos con que en España tiene el significado de lavabo. Nos dice los servicios del local decorados con una pileta naranja de gresite y grifo empotrado. Es decir, tiene el valor en España de lavabo. Otro caso, no es un caso único, hay muchos más, otra vez en España, y dice todo estaba en silencio y no había ningún mueble excepto la pileta y el retrete hecho con cerámica azul. Es decir, de nuevo se está refiriendo a un lavabo llamándole pileta. Buscamos en el CREA y aquí vemos otro significado distinto. Algunos adefesios desfilaban desde el vestuario hasta la pileta luchando enconadamente cada uno para aparecer entre las cámaras. Está hablando de nadadores, se está refiriendo a una piscina. Y se trata también de un texto de España. De nuevo, otro texto de España. Hizo el largo de la pileta 1, 2, hasta 3 veces. De nuevo, está hablando de una piscina. Volvemos al Corpus 21. Trate de no llegar, es un manual de la ciencia de la actividad física, trate de no llegar tarde al gimnasio o a la pileta. Cuente siempre a sus alumnos al entrar y salir de la pileta. Está de nuevo refiriéndose a una piscina. Y son todos ellos textos de España. ¿Qué tenemos entonces? Pues que unos significados, que una acepción, dos acepciones que según el diccionario solo aparecían en un caso en Uruguay, en otro caso Argentina, Uruguay y algún país más, aparecen documentados en varias ocasiones en España. Entonces los alumnos lo que tendrían que hacer es un informe sobre todos estos casos en los que en España aparecen estas acepciones y convencer a la RAE para que añada la marca de España a esas dos acepciones de pileta. Muy bien. Vamos ahora con la segunda propuesta, que sería ponernos en el lugar de la RAE. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues vamos a partir de algunas palabras que les daría el profesor, que en algún momento se vieron envueltas en polémicas públicas por su inclusión o no inclusión en el diccionario académico. Sabemos que esto pasa con cierta frecuencia en prensa y redes sociales. Los alumnos, por grupos, deben primero mirar si la palabra está o no en el diccionario y luego tratar de reconstruir las razones que llevaron a la RAE a incluir o no esa palabra en el diccionario. Y para ello se pueden servir de todos los recursos electrónicos disponibles en RAE.es. Bancos de datos, tesoro lexicográfico, etc. Comenzamos por la palabra asín, que es una palabra bastante polémica porque está en el diccionario, aunque tiene la marca de vulgar, aparece en el diccionario académico.
y de vez en cuando pues hay aparece en la prensa, se habla en las redes sociales, por ejemplo aquí tenemos, ya se puede decir almóndiga, toballa y asín, y normalmente pues la gente critica que esté una palabra considerada vulgar aparezca en el diccionario. Bien, lo primero que podrían hacer los alumnos utilizando los recursos de RAE.es es acudir a este libro de estilo de la lengua española y en él hay un apartado en el que se nos explica por qué hay palabras, entre comillas, incorrectas en el diccionario. Y viene a explicarnos que el diccionario no dice lo que es correcto, no recoge solo palabras correctas, sino que describe lo que sucede en la lengua. Y hay veces que hay palabras que pueden no ser las más adecuadas, pero que la RAE tiene que informar de que esas palabras se utilizan y de cómo se utilizan. Otro recurso que podrían utilizar los estudiantes sería el denominado nuevo tesoro lexicográfico, que no es sino una recopilación de todos los diccionarios académicos. Si buscamos en él la palabra asín, vemos que asín está recogido desde el primer diccionario académico en todos ellos. Es decir, no es que ya se pueda decir así, sino que siempre no es que se pueda, porque la Real Academia no autoriza, sino que siempre se ha utilizado así. No se ha añadido, sino que se ha mantenido. ¿Y por qué se ha mantenido? Vamos a ir ahora al Corpes 21, al banco de datos, vamos a buscar así y vamos a ver que todavía se sigue utilizando. Todavía se sigue utilizando. Entonces, puede ser discutible, evidentemente, pero digamos que siempre ha estado ahí y todavía se utiliza en ciertos contextos. Por lo tanto, la RAE no autoriza su uso, sino que simplemente lo recoge, informa de que eso existe. Eso sería más o menos lo que tendrían que hacer los alumnos, argumentar de esa manera. Otro caso es el de mamitis, que se ha admitido más recientemente y que ha tenido mucha polémica por razones distintas. La razón fundamental es, se pone con la marca de coloquial y se define como excesivo apego a la madre. Y ha tenido polémica por decir básicamente que la mamitis no existe. Es decir, que no existe un excesivo apego a la madre, que el apego a la madre es lo natural, lo normal y que la RAE no debería recoger esta palabra y esta definición. La RAE se moderniza mal, esto salió en prensa. Lluvia de críticas por la definición de mamitis que se ha incorporado en el diccionario y se dice pues eso. Sin embargo, la mamitis no existe. Muy bien. Vamos a ir al Corpes 21 y vamos a buscar mamitis. Vemos aquí estadísticas, concordancias para ver los ejemplos. Podemos ver estadísticas o ejemplos. Y vemos que pues aparece en bastantes casos. Mi novio tiene mamitis porque mi suegra es muy acaparadora. Vamos aquí más ejemplos. Entre mis compañeros lo llamamos mamitis, aunque resalta que si superan la primera noche está hablando de los campamentos y de niños que tienen mamitis. No es sano tener mamitis, pero no puede ni debe cortar jamás ese cordón. Uno puede alejarse del cordón umbilical, etc. Es decir, ¿qué vemos? Que mamitis es una palabra que se utiliza. ¿Y cómo se utiliza? Pues exactamente con la definición que tiene la RAE, es decir, con un excesivo apego hacia la madre. ¿Qué sucede entonces? ¿Existe o no existe? Es que da igual que exista o no exista. La RAE no decide las cosas que existen o no. De hecho, las palabras, hay muchísimas. También tiene la palabra unicornio y los unicornios no existen. No decide si está bien o no, si está bien cómo lo utiliza la gente o no, si es adecuado. Lo único que hace es recoger esa palabra y informar de cómo la gente lo utiliza. Eso, digamos, sería pues más o menos lo que tendrían que elaborar los alumnos. A modo de recapitulación, ¿qué contenidos lingüísticos adquirirían los estudiantes con esta actividad? En primer lugar, pues algo sobre la RAE, su función, su labor, cómo se elaboran los diccionarios, etc.
Algunas nociones básicas sobre lexicografía, es decir, cómo es una entrada de diccionario, qué partes tiene, etc. También nociones básicas sobre lingüística de corpus para utilizar los bancos de datos e interpretar los datos. Y conceptos fundamentales sobre variación lingüística, diacrónica y sincrónica, como las palabras se utilizan en un momento, en qué contextos, etc. Pero luego también ejercitaría competencias generales, como competencias informáticas para manejar los bancos de datos, estadística básica, pues la frecuencia de las palabras, desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación. Y con esto pues finalizaría mi propuesta. Muchísimas gracias.